pero les invito a orar, hermanos, que el Señor nos ayude a desarrollar este mensaje. Padre, mediante el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Hoy tomamos, Padre Santo, este tiempo para decir lo que tú tienes ya dicho, Señor, en tu palabra. Solamente ayúdanos para entenderlo, comprenderlo y llevarlo a la práctica. Gracias por la vida de tus hijos, mis hermanos que están ya aquí para aprender de tu palabra, para escuchar el mensaje, pero también, Señor, llevarlo en sus corazones y ponerlo en práctica. Quita pues, Padre Santo, todo lo que no te glorifique en mi vida, que nada, Señor, de mis palabras sean sin tu voluntad, que todo sea, Señor, de acuerdo a lo como tú lo has dicho. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Este mensaje le he titulado Necesitamos a Dios. Necesitamos la presencia de Dios para hacer su obra. Necesitamos la presencia de Dios para hacer su obra. En este libro hay una historia, hermanos, interesante y por supuesto muy interesante o maravillosa, ¿verdad? Es un tema que nos ha causado, hermanos, no intriga, sino algo de conmoción, el saber, hermanos, cómo Dios se maneja, cómo Dios, hermanos, entra en la vida de la persona. Miren, vamos a ver, hermanos, en esta ocasión este tema, dos casas, la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom, dos hombres, hermanos, de la Biblia. Y cuando pensamos en el arca, porque hablamos que el arca lo robaron los filisteos y bueno, ya ustedes hicieron la lectura. Sabemos que el pueblo de Israel, hermanos, cuando fue llevado a Egipto, ellos se olvidaron, quizás no tanto de Dios, pero no tuvieron, hermanos, la práctica que se debía, que se hacía cuando estaban en el pueblo. De tal forma que cuando salen, hermanos, del pueblo de Egipto, no tenían el santuario ni tampoco el arca. Entonces Dios le dice a Moisés que hiciera el arca, sí, pero también, que hiciera el santuario, pero también que se hiciera un arca. Y por supuesto, si usted, hermanos, lee estos libros, usted se va a dar cuenta que le dio exactamente las medidas que tenían que tener cada una de esas cosas, de esos objetos, ¿no? Así que el arca, hermanos, significaba la misma presencia de Dios. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que la presencia de Dios entonces estuvo en las dos casas, tanto en la casa de Abinadab como en la casa de Obed-Edom, ¿sí? Pero aquí está la enseñanza, hermanos, y eso quiero llevarlos. Dijera aquel comediante, he aquí el detalle, ¿no? Vamos a ver, porque donde estaba el arca, hermanos, estaba Dios. Así que Dios estuvo en los dos hogares, ya dijimos, en la casa de Obed, pero también en la casa de Abinadab. Y miren, hermanos, qué interesante, porque antes de estar en estas dos casas, pues lo tuvieron los filisteos, ¿sí? Ellos lo robaron, hermanos, y de tal forma que no pudieron, de alguna manera, pues soportar, hermanos, la presencia de Dios con ellos, porque dice la Escritura, hermanos, que estos varones, después de robarlo, lo llevan a su templo, donde estaba su Dios, y esa cajita, esa arca, lo ponen, hermanos, a un lado de su Dios, llamado Dagón, ¿verdad? Lo ponen ahí, a un lado. Pero como siempre, ¿verdad? Dice que todas las mañanas ellos iban pues, no sé, a adorar o a persinarse o lo que sea ante su Dios. Y cuando se dan cuenta, hermanos, dice que ese Dios estaba, hermanos, postrado ¿ante dónde? Ante el arca. ¿Sí? Ante el arca.
Agarran a estos hombres, hermanos, y lo vuelven a poner en su sitio, en su lugar, y se van. Al otro día vuelven a hacer lo mismo, vuelven a salir, hermanos, a ver, y resulta que ya, hermanos, el Dios de ellos no estaba postrado, sino, ¿saben cómo estaba? Estaba sin cabeza y sin los puños de las manos. ¿Cómo creen que se sintieron esos hombres, hermanos? Algunos tal vez pueden pensar, bueno, es que alguien entró y le cortó la cabeza, le cortó las manos, pero no. Era, hermanos, la misma presencia de Dios quien había hecho todo eso, ¿verdad? Así que por esta razón dice que la devuelven, hermanos, a los israelitas, ¿verdad? Y dicen, no queremos tener nada que ver con este Dios, porque bueno, ahí estaba la presencia de Dios. Ellos dijeron, con esta arca no queremos tener nada que ver con esta arca. Y si usted revisa el capítulo 5, versos 6 al 11, usted se va a dar cuenta cuánto es o por qué ellos lo quisieron devolver. Dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral del Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gath. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca del Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvese a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Esa era, hermanos, la condición que estaba viviendo el pueblo. Por eso, hermanos, la presencia de Dios, ¿verdad?, en el arca era la que hacía eso. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos lo habían robado, no habían, hermanos, tenido temor, ¿verdad?, de lo que los israelitas, hermanos, tenían, y hermanos, y se lo llevaron. Pero, ¿qué les causó? Les causó desastres, les causó, hermanos, mucho mal, y por eso ellos toman la decisión, hermanos, de devolverlo, ¿verdad? Así que la devuelven, hermanos, y llevan a casa, y lo llevan a casa ¿de quién? A casa de Abinadab, ¿sí? ¿Saben cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? Dice la escritura que tuvo 20 años, ¿sí? 20 años, según el capítulo 7, verso 1 y 2. Cuando ellos, hermanos, se levantaban, ahí estaba el arca, ¿verdad? Por supuesto, no se podían acercar mucho, pero ahí estaba el arca. Pero, ¿qué sucedía, hermanos? No sucedía nada en la casa de Abinadab, tan solo lo pudieron considerar como un simple objeto allí, en la casa. Por supuesto, pusieron a alguien de encargado, ¿no?, a Eleazar, pero no hacían ninguna reverencia, no tenían ninguna adoración, no pasaba nada, hermanos, ahí en la casa de Abinadab. Y tuvo, hermanos, 20 años. A lo mejor podíamos decir, bueno, es que pues no sabían qué hacer, o tenían miedo de acercarse y poder morir. Bueno, muchas cosas podíamos pensar, pero lo que sí, hermanos, estamos seguros que en la casa de Abinadab no pasó
absolutamente nada. Pero cuando lo llevan, hermanos, a la casa de Obed-Edom, Dios hizo grandes cosas en la casa de Obed-Edom. Y tan solo en la casa de Obed-Edom estuvo el arca solamente ¿cuántos? 3 meses. Vean el capítulo 6, verso 11. Dice de esta manera: luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, en 2 Samuel, perdón hermanos, es 2 Samuel, yo estoy en primera. 2 Samuel 6:11. Esgrima, hermanos. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y miren lo que pasó. Y bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y qué dice? Y a toda su casa, ¿verdad? Así que este suceso, hermanos, nos llama mucho la atención. Tan solo tuvo 3 meses y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa. Lo que no pasó, hermanos, en la casa de Abinadab, que estuvo 20 años, ¿sí? 20 años, tan solo en la casa de Obed-Edom, que tuvo 3 meses, ahí, hermanos, tuvo una gran bendición. Pero ¿por qué, hermanos, no tuvo auge, o no tuvo, hermanos, Abinadab bendición? Porque no le dieron la importancia. ¿Sí? Porque no le dieron importancia. ¿Qué pasa entonces, hermanos, en nuestra vida? Y aquí viene la enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque cada mensaje, cada texto, hermanos, nos debe dar una enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida no le damos la importancia a Dios? ¿Verdad? A veces, hermanos, podemos tener un punto de crítica, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cómo este hermano que apenas empezó en el Evangelio, lleva poquito tiempo, y mira, ¿dónde está? Ya está al frente, ya está compartiendo la palabra, ya está haciendo muchas cosas, y yo que tengo muchos años, ¿verdad? Todavía sigo ¿dónde? Ahí en las bancas. ¿Se da cuenta? Dios, hermanos, desea que su pueblo se levante. Dios desea, hermanos, que su pueblo pueda, hermanos, visualizar, ¿verdad?, qué importancia tiene la presencia de Dios en tu vida o en tu vida, ¿verdad? Puede ser que esté viviendo, hermanos, el mismo Dios en tu hogar o en mi hogar, o quizá en tu propia vida, pero a lo mejor, hermanos, no has entendido la autoridad de Él, ¿verdad? No has dado la importancia, hermanos, y por eso vivimos a veces quejándonos. Vivimos a veces, hermanos, acongojados. Vivimos a veces, hermanos, malhumorados, y tantas cosas, hermanos, que pueden pasar en nuestro hogar por la sencilla y simple razón que no le hemos dado la importancia a Dios. Y eso es una gran verdad, ¿sí? Porque la pregunta surge aquí: ¿crees tú que Dios está en tu hogar? ¿Crees tú que Dios está en tu vida? Amén, dice por ahí algún amén. Ahora, ¿cómo se está desarrollando la presencia de Dios en tu hogar? Porque cuando la presencia de Dios está en nuestro hogar, hermanos, se conserva una eterna calma. Cuando el Señor está en nuestra vida de manera personal, se conserva, hermanos, una tranquilidad, una paz. Y bien cierto lo que dijo el Señor, que el mundo, hermanos, ofrece mucha paz, pero no es como la paz que Él da. ¿Sí? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Quizás porque, hermanos, no le hemos dado la importancia. Ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, ya tenemos a Cristo en nuestra vida, ya venimos al templo, ya cantamos, ya oramos, ¿verdad? Ya tenemos todo eso, pero, hermanos, no ha pasado más de eso. ¿Sí? No ha pasado más de eso.
porque seguimos en las mismas condiciones, ¿verdad?, desde cuando iniciamos. Hoy yo creo que es el tiempo de decirle, hermanos, al mismo diablo, al mismo enemigo: te vas ahora mismo de mi casa. Porque el que reina, hermanos, o reina más la presencia del enemigo que la presencia de Dios. ¿Sí? Porque realmente, hermanos, nuestra vida está, ¿qué, hermanos? Está sometida a las cosas del mundo. ¿Sí? Tal vez, hermanos, a las distracciones que ahora hay. Es bien cierto que el internet, hermanos, nos ayuda, pero cuando lo ocupamos para algo bueno. Pero cuando no, hermanos, sabemos ocuparlo, ¿qué, hermanos? Nos destruye. Y acaba, hermanos, con nuestra, ¿qué? Con nuestra espiritualidad, con nuestra entrega al Señor. Pero tenemos la autoridad de Dios, poderle decir: te vas ahora mismo, no tienes arte ni suerte, ¿verdad? Y admitir que la presencia de Dios, hermanos, se desarrolle en nuestras vidas. Como dijo Josué, hermanos, en cierto momento: busquen ustedes a quien sirvan, allá ustedes, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No puede ser posible, hermanos, que teniendo el conocimiento que tenemos a Jesús, podamos, hermanos, vivir una vida a medias. Una vida, hermanos, sin desarrollar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario, hermanos, que lo entendamos. Es necesario que identifiquemos, hermanos, en este momento qué casa somos: la casa de Abinadab o la casa de Obed-Edom. Donde usted tiene, hermanos, 20, 25, 30 años en el Evangelio, pero su vida no ha sido desarrollado. O donde usted tiene apenas 4 o 5 años de haberse convertido al Señor y su vida está floreciente, está dando los frutos que Dios espera. Es necesario entonces, hermanos, hacer un autoanálisis en nuestra vida, porque puede ser que hoy, hermanos, tengamos ese concepto, ¿verdad? Vivir agobiado, vivir, hermanos, acongojado, vivir, hermanos, sin darle la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. El arca, hermanos, del pacto, sí, hermanos, representaba la misma presencia del Señor. Pero hoy, hermanos, ¿cómo nosotros podemos representar la presencia de Dios, hermanos? Ya no con una cajita. ¿Cómo lo representamos nosotros? Con el Espíritu Santo en nosotros. Porque Él es el que viene a morar cuando creemos. Porque Él es, hermanos, que despierta interés en nuestra vida. Porque Él es el que nos hace vivir, hermanos, un acercamiento hacia Dios. El Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo, hermanos, está apagado en nosotros, está, hermanos, sí está, pero está muy suavecito, no tiene esa fuerza, hermano, para impulsarnos, por supuesto, vamos a vivir, hermanos, en ese sentido, ¿verdad? Lamentándonos y cuántas cosas más. Así que tu casa sea como la casa de Obed-Edom. ¿Qué beneficios, hermanos, obtuvo Obed-Edom por aceptar la presencia de Dios en su casa? ¿Cuáles fueron los beneficios? Y eso quiero llevarlos a pensar. En primer lugar, tuvo una bendición personal. Cuando usted vive, hermanos, la presencia de Dios en su vida, usted anda haciendo su trabajo y anda chiflando, y anda completamente contento, contenta, alegre, feliz. ¿Por qué, hermanos? Porque está experimentando la presencia de Dios en su vida. Miren, tal vez para algunos esto que estamos haciendo no es tan significante, ¿verdad? Pero, hermanos, ver ahí, mi esposa batalla, sufre mucho porque tiene que prepararle los alimentos a sus empleados. Y cuando ella hace esa comida que me gusta, ¿verdad? El huevo con chorizo. Su hermano, me tengo que correr de ahí. ¿Por qué, hermanos?
porque pues se apetece. Pero estamos, hermanos, comprometidos con Dios. Estamos, hermanos, viviendo la presencia de Dios. Y Él es el que nos fortalece y nos dice, ¿sabes qué? Hasta el final, hasta los 21 días, hasta los 21 días. Y está, hermanos, en nuestra mente. Cuando llevamos la semana, decíamos, híjole, ¿cuánto nos hace falta todavía? ¿Sí? Pero ahorita ya lo vencimos, en el nombre del Señor, por supuesto, ¿verdad? Porque ya solamente nos queda una semana. Y ya estamos, hermanos, en la recta final. Pero, ¿a qué le llevo, hermano, a esto? A que experimentemos la presencia de Dios. Para que podamos desarrollar, hermanos, todo esto que estamos tratando, hermanos, de implementar en la iglesia, necesitamos la presencia de Dios en nosotros, hermanos. ¿Sí? Necesitamos vivir como hijos de Dios. Necesitamos dar, hermanos, a luz a hijos más. Necesitamos embarazarnos, hermanos, para dar a luz. Y esos hijos, hermanos, maravillosos que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Pero si usted no tiene la presencia de Dios en su vida, hermanos, no se va a hacer. Cuando María dijo, ¿y cómo se hará esto? ¿Verdad? Preguntó, ¿cómo se hará esto? Y el ángel le dijo, la misma presencia de Dios se posará en ti. Y el hijo que nacerá de ti se llamará Hijo del Altísimo. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo se había posesionado en el vientre de María. Hoy queremos que Betania, hermano, desarrolle la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy queremos vivir, hermanos, esa experiencia de cambio, de transformación, sí, pero siempre, hermanos, viendo hacia adelante, siempre viendo, hermanos, lo que tenemos como hijo de Dios. Número 2. No solamente, hermanos, experimentó la bendición personal, sino que también obtuvo, hermanos, la bendición familiar. ¿Sí? Dice el texto, hermanos, del capítulo 6, dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom, ¿y qué más? ¿Y a toda qué? A toda su casa. A toda su casa, a toda su familia. ¿Verdad? Él lo hizo así, hermano. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, abarca a la familia, abarca todo. Abarca hasta tus vecinos, hermanos. Porque más adelante vamos a ver que todo lo que estaba pasando en la vida de Obed-Edom, hermanos, llegó, hermanos, a oído de dónde, a oído hasta del rey. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová se estaba manifestando en la vida de Obed-Edom. Dios quiere manifestarse en nosotros. Todos familiares, no solo sus hijos, sino pudo ser, hermanos, sus parientes, fueron todos bendecidos, hermanos, y aprendieron a adorar a Dios sinceramente. Ellos gozaban el privilegio de tener, hermanos, el arca ahí del pacto a su disposición, sin tener, ahora sí, hermanos, sin tener sacerdotes. Porque en ese entonces los que ministraban eran los sacerdotes. Pero cuando llega el arca, hermanos, a la casa de Obed, ya no necesitó sacerdotes. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que de ahí empezó lo que un día Jesús iba a hacer. Consumado es, dijo él, ¿verdad? Y es cierto, hermano, es cierto lo que podemos sacar de esta descripción. Sin tener sacerdotes que les ministraran, directamente adoraban a Dios. De ahí, hermanos, que Dios los escoge a Obed-Edom. ¿Para qué, hermanos? Para que le adorara no solamente en su casa, sino lo adoraran ¿dónde? En el templo de Dios. Eso lo encuentra usted en 1 de Crónicas 26, 8 al 15. Ahí está, hermanos, ese pasaje. No lo vamos a leer para que no se me duerman algunos, ¿verdad? Porque ya quiero hacer como el maestro, ¿verdad? Cuando nos daba clases, el que se dormía o estaba distraído agarraba el borrador y se lo aventaba, ¿verdad? Para que despertara. Así que, hermanos, no voy a predicarles mucho, cortito para que no se me duerman, porque no quiero ganarle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo dormir a uno, pero yo voy a hacer a dormir a muchos, ¿no? Bueno, además tuvo, hermanos, Obed a su cargo el oro,
la plata y los utensilios que estaban en el templo. Segunda de Crónicas 25-24. ¿Qué encontramos entonces, hermanos, en esto? Dos varones israelitas que tuvieron o tenían la misma oportunidad, pero obraron de diferente manera. ¿Sí? Dos israelitas que tuvieron la misma oportunidad, pero obraron de diferente manera. Tenemos, hermanos, la misma oportunidad todos de acercarnos a Dios. Así que acerquemos a Dios confiadamente, ¿verdad? Para alcanzar, hermanos, esa bendición de nuestro Dios. Abinadab delegó, hermanos, sus funciones a uno de sus hijos, pero hubo consecuencias. Sin embargo, Obed-Edom, hermanos, ¿verdad?, las asumió. Fue bendecido y prosperado. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos que la ley de la siembra y la cosecha siempre dan resultados. Dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si usted siembra obediencia, como veíamos, hermanos, en la mañana, va a recibir ¿qué? Bendición. Va a recibir abundancia. Va a recibir beneficios. Va, hermanos, a estar gozoso siempre, aunque tenga problemas. ¿Se da cuenta? Así que eso es lo que Dios hace, hermanos. Número 3, no solamente, hermanos, tuvo una experiencia personal, no solamente tuvo la bendición de su familia, sino tuvo 3 meses de abundancia, hermanos. ¿Es maravilloso, sí o no? Es maravilloso. 3 meses de abundancia. Porque 90 días, hermanos, o por 90 días, la gloria de Jehová solo, hermanos, se encontraba en la casa de Obed-Edom. Por 90 días, la gloria de Jehová, hermanos, se encontraba solo en la casa de Obed-Edom. Por supuesto, por causa del arca, o sea, la presencia de Dios. Esta bendición, hermanos, fueron vistas por todos los de alrededor, o todos sus alrededores. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? Que la bendición de Dios se inicia ¿de dónde? Desde el interior. ¿Sí? La bendición de Dios se inicia desde adentro, desde el fondo, ¿verdad? Según de Samuel 6:12 dice que fue dado aviso al rey que Jehová había o estaba bendiciendo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Estaba preparado, por causa de la presencia de Jehová. Así que cuando toca, hermanos, obedecer al Señor y cuando toca darle la importancia de Dios que Él se merece en nuestra vida, tengan la plena seguridad que todo lo que tiene usted, el Señor lo bendecirá, ¿verdad? Trae todo. Y cuando habla de diezmo, hermano, no solamente habla de dinero. Cuando habla, hermanos, de diezmo, está hablando de nuestra propia vida. Trae todos los diezmos al alfolí. Trae toda tu vida a Dios. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes, ¿qué dice? Bendición hasta que sobreabunde. ¿Se da cuenta? Pero tenemos que entregarle, hermanos, a Dios todo, ¿verdad? Todo. Número 4, Obed-Edom y sus hermanos fueron escogidos como guardianes del templo. Es otra bendición que recibió Obed-Edom. Todos sus hermanos, después que el arca sale de la casa de Obed, el rey lo llama, y también a sus 68 hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para servir a Dios como guardianes del templo. Eso lo encuentra usted en 1 Crónicas 16, 37 al 38. Eso es maravilloso, hermanos, porque cuando nosotros estamos adorando en la intimidad, ¿verdad? En la intimidad de nuestro hogar, Dios nos prepara, hermanos, para algo especial, para algo maravilloso. Portero. Portero, hermanos, es un trabajo simple, sencillo. Uno que está con su tramojo ahí, ¿verdad? Cuidando que nadie entre, o poniendo el escáner ahí a las personas. Bueno, ya en nuestra época, pero en aquel entonces no había eso. Pero ellos iban a estar de portero.
Pero aquí, hermanos, vamos a encontrar lo maravilloso de eso. Dios permitió, hermanos, que Obed-Edom siempre estuviera cerca del rey, ¿verdad? Era un privilegio. Lo que nos llama la atención, hermanos, es que Obed siempre tuvo un lugar privilegiado, ¿sí? Entre los porteros del templo. Primera de Crónicas 26:15 dice que le tocó la puerta del sur, la más importante, hermanos, porque era la que daba o conectaba con la casa o con el palacio del rey. ¿Se da cuenta? Dios tiene algo especial para usted. Dios lo ha tomado, hermanos, a usted como un personaje único y le tiene grandes bendiciones. Pero es necesario, hermanos, que entienda eso, ¿verdad? Que hay que darle importancia a la presencia de Dios. Porque, hermanos, cuando vemos esto, dice que Dios le tuvo confianza a Obed porque era un hombre honorable, era un hombre respetable, ¿verdad? La pregunta aquí, ¿qué espera Dios de nosotros, hermanos? Ya estamos terminando. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Que lo tengamos como un objeto? ¿Que solamente digamos, sí, Dios existe, sí, Dios es bueno, sí, Dios sana, pero mejor voy al médico, sí, Dios esto, sí, Dios el otro? Hasta ahorita, hermanos, no sé si estoy desconectado del grupo, pero no he visto a alguien que se queje de alguna enfermedad. En alguna ocasión nomás uno ahí por ahí. Pero estamos clamando fuertemente porque Dios sane, hermanos, a su pueblo. Porque Dios conserve, hermanos, con gozo, con alegría a su pueblo para poderle trabajar. Le digo, Señor, si nos tienes enfermo, ¿cómo te vamos a servir? Si mi hermano está dolido, no te va a poder servir, Señor. Así que dale salud, dale sanidad para que él pueda desarrollar el trabajo que has puesto en su mano. Porque Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Dios te ha dado, hermanos, un talento, te ha dado un don. Y tú no te puedes quejar de decir, hermano, es que yo no sé qué hacer, no sé en qué voy a trabajar. ¿Qué tienes que hacer? Acercarse, hermanos, primeramente a Dios y después a los líderes y decir, hermano, ¿en qué voy a trabajar o en qué puedo trabajar? Y con mucho gusto, hermanos, te vamos a decir, te vamos a poner a prueba, te vamos a decir, mira, esto es lo que veo que tú puedes hacer, así que nos vas a ayudar en esto. No importa que hayan 5 o 6 en el mismo ministerio. La cuestión es que te involucres, porque has sentido la presencia de Dios en tu vida. Segunda pregunta, ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios en ti? ¿Cómo crees que se está manifestando Dios ahora? El 2024, hermanos, quedó atrás. Estamos ahora en el 2025. No me digas, hermano, es que yo no puedo hacer nada. Esta es una nueva era. Este es un nuevo comienzo. Esto es algo, hermanos, que tenemos que tener muy en mente, que el Señor está muy pronto en su regreso. Él viene por segunda vez y hay que trabajar para que Él nos encuentre trabajando. Bienaventurado, hermanos, que cuando el Señor venga les encuentre haciendo así, dice la palabra. ¿Y cómo así? Pues en su obra, en su ministerio, trabajando. Por eso la pregunta es, ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios en tu vida? Tercera pregunta, ¿qué estamos dispuestos a hacer por su obra? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por su obra? Bueno, hay mucho trabajo, hermanos. Estamos ahorita por desarrollar misiones y se están capacitando los hermanos a través del hermano Ricardo Ramírez. ¿Para qué, hermanos? Para que Guelaguiche y Carrizal sean un punto de entrenamiento, ¿verdad? Y usted diga, en verdad, hermano, yo no sabía que podía hacer misiones, pero ahora mire que he venido y que he visto la gente y que he visto cómo Dios me usa. Hermano, póngame aquí déjeme,
yo quiero hacer la obra. ¿Se da cuenta? No te quedes viendo solo que Dios está a tu lado, sino arrímalo contigo. Llévalo a tu corazón. Trata de decirle: Señor, yo quiero que tú me instruyas, yo quiero que tú toques mi vida, yo quiero trabajar para ti, yo quiero ser ese hombre o esa mujer que desarrolle esa vida cristiana bien. Sírvele de todo corazón. Y tengamos en mente lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanos. Oramos. Padre bendito, mediante el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias. Estamos viviendo una etapa diferente, Señor, con nuevas metas, con nuevos retos. Y solamente tú, Padre, nos puedes ayudar. Solamente tú puedes hacer la diferencia en nuestras vidas. Cambiar, Señor, aquello que ha estado haciendo meollo en nuestras vidas. Aquello que ha estado, Señor eterno, haciéndonos retroceder quizás en algunos casos. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes para que este año, Señor, que estamos iniciando, pueda ser un año próspero. No solamente en bienestar, no solamente en economía, no solamente en trabajo, no solamente en todo eso, sino también, Padre Santo, en desarrollar la presencia tuya en nosotros. Que seamos más cristianos ahora. Si algo, Señor, podemos entender es que tú no quieres gentes a medias, sino quieres gentes completas, Padre. Porque dice tu palabra que mejor fueras frío o caliente y no tibio, porque a los tibios lo voy a vomitar de mi boca. Señor, esa hoguera, Padre, de tu Espíritu Santo, traspásala en los corazones de tus hijos y haz calentar con fuego espiritual, Señor, la vida de tus hijos para que podamos salir adelante, para que hoy, Señor eterno, estos retos que nos hemos puesto, Señor, podamos cumplirlo. Bendecimos y alabamos tu santo y bendito nombre. Sigan orando, hermanos. Quiero hacer una invitación. Tal vez has estado luchando en tu vida y tal vez no has encontrado el verdadero sentido a la vida espiritual, porque te has pasado distraído viendo otras cosas más que la presencia de Dios que está ahí a tu lado. No sé cuántos años tengas en el Evangelio, pero si hoy te ha hablado Dios a tu corazón, yo quiero rogarte y pedirte que pases aquí al frente. Ven aquí, ven amigo a Jesús, dice la palabra. Si quieres comprometerte con el Señor, no te quedes ahí y dile: Señor, yo he luchado mucho y es bien cierto, me he distraído en muchas cosas, no he tomado las cosas evangélicas o tu palabra en serio, pero hoy quiero tomar un reto, o quiero ser ese hijo que sea responsable. O quizás, tal vez nunca has abierto tu corazón a Jesús, por el cual tampoco le tiene sentido a la vida. Pero hoy te ha traído Dios aquí y te ha traído con un propósito. ¿Quieres comprometerte con Dios? ¿Quieres decirle al Señor: Señor, me has hablado a mi corazón? Yo te tenía muy lejos. Ahí estabas. Sí oro, sí leo, sí a veces me encomiendo contigo todas las mañanas, oro por mis alimentos, pero hasta ahí no ha pasado nada. Pero quiero cambiar. Si no quieres pasar ahí, levanta tu mano y di: yo quiero ser esa persona. Tomar la decisión de que Jesucristo venga a tu vida. ¿Alguien lo va a hacer? ¿Alguien que está aquí y quiera tomar esa decisión? Bueno, que Dios use su palabra en tu corazón. Terminamos la oración. Padre,
Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra a hacer lo que le has mandado hacer y no regresa a ti vacía. Señor, que el corazón duro, Señor, nuestro pueda ser quebrantado, Señor, con tu presencia. Que tu palabra, Señor, pueda martillar ese corazón y hacerla sensible a tu voluntad. Si hay algo, Padre Santo, que tenemos entendido, es que tú lo puedes hacer. Hazlo por amor, Señor, a esa creación tuya. Hazlo por amor a ese hijo tuyo, Señor, que está a medias, que aún no ha encontrado el sentido real de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, dejamos tu palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, hermanos.